Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Analicemos los conflictos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Jessica Guadalupe Gutiérrez Juárez. En esta ocasión, estaré con ustedes en una sesión más de Formación Cívica y Ética de tercer grado, donde abordaremos el tema Analicemos los conflictos. Reflexionaremos sobre la manera en que se presentan los elementos y etapas de un conflicto en las relaciones entre personas o grupos sociales. Comenzaremos a abordar los elementos y etapas de un conflicto en las relaciones entre personas o grupos sociales. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud. Lávense las manos constantemente con agua y jabón y, en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja y un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de Formación Cívica y Ética, ya que realizaremos algunas actividades y deberán anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con personas que son diferentes a nosotros, desde gustos, formas de ser y vestir hasta de relacionarse con las y los demás. Es por eso que no siempre estamos de acuerdo con las demás personas, ya que todas y todos somos diferentes. Esta situación estará presente durante toda nuestra vida. Pero esto no debe de ser un obstáculo para poder relacionarnos con las y los demás. Y sobre todo, tener una convivencia armónica. ¿Qué es un conflicto? En toda situación que genera disputa o tensión por diferentes intereses, sentimientos y objetivos. Sabemos que el conflicto es parte de la conducta humana y de la convivencia. En algunas ocasiones, esta puede provocar tensiones que nos hagan llegar a la violencia. Esto no es deseable, pues lastima a las personas y pone en riesgo su integridad. Por ello, es importante aprender a solucionarlos de manera pacífica. Como lo han visto en los temas anteriores, los conflictos están presentes en la vida diaria de las personas. Piensen en algunos conflictos que han identificado en la familia, escuela, comunidad o el país. Los conflictos están presentes en todos los espacios donde hay interacción humana. Así es, que nunca dejarán de existir. Lo mejor sería aprender a solucionarlos de manera pacífica, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Les invito a observar la siguiente imagen. Respondan las siguientes preguntas en su libreta. ¿Cuál es el problema que plantea la imagen? ¿Cuál es la actitud o postura de las personas involucradas? ¿Consideran que la situación es violenta? ¿Creen que alguno de los personajes pueda cambiar su actitud? ¿Quién debería de cambiar de actitud? Como podemos observar en la imagen anterior, existe un conflicto porque cada una de las partes pelea por la posesión del objeto. La actitud que toman las personas es de competencia, donde se busca que uno gane y otro pierda. Esto nos da pauta para ver que los conflictos tienen una estructura y elementos que los componen. Tomen nota. A continuación, veamos los componentes de un conflicto, integrado por 4 segmentos. Número 1.
Las partes, dos o más individuos que manifiestan necesidades diferentes. 2. El problema. Este es el núcleo del conflicto. 3. Los intereses de las partes. En ciertas circunstancias no se puede dar gusto a ambas partes. 4. El proceso. Es la forma en que se desarrolla el problema y la manera en que las partes afrontan el conflicto y, en ocasiones, buscan una solución. Todas y todos en alguna ocasión hemos vivido una situación en la que hemos estado en desacuerdo con una persona y esto nos ha generado un sentimiento específico, ya sea de tristeza, enojo, culpa, miedo o frustración. Esto pasa en la casa, con las y los amigos, en la escuela o en la localidad. Siempre es posible que alguien quiera algo distinto al resto. Hay conflictos para mantener un empleo, por recursos naturales como la tierra o el agua, por satisfacer derechos o alguna necesidad. También los hay porque en la amistad o la pareja alguien quiere una cosa distinta a la otra persona, como tener un noviazgo, ir a un lugar o realizar una actividad. En las familias, a veces algún miembro, como las hijas o los hijos, quieren realizar actividades que los padres no consideran adecuadas. También pasa con las hijas o hijos cuando deseen estudiar lejos de casa. El conflicto puede ocurrir con las personas que interactúan en diferentes espacios, en la escuela, con las y los amigos, vecinos, con las y los compañeros o con las y los maestros, etc. El conflicto involucra a dos o más personas, cada una de las cuales tiene su propia perspectiva. El problema es un hecho o situación cualquiera que genere incomprensión entre las partes. Por ejemplo, si pretenden entrar a una panadería sin cubrebocas y si existe un ambiente de comunicación con la persona encargada de la entrada, les pedirá que se lo pongan. En un ambiente de cooperación y diálogo, hacen caso y se lo ponen y, de esta manera, el problema se resuelve. Pero si la persona a la entrada de la panadería se comunica con ustedes de manera agresiva, es probable que la respuesta sea equivalente y se propicie una confrontación, porque su deseo es entrar y se los impide de forma grosera. Esta situación puede volverse un conflicto. En el ejemplo propuesto, analizar la situación que genera los intereses de las partes involucradas permite entender el proceso del conflicto. De esta manera, se puede buscar una solución. Pensemos en cómo nos hemos sentido cuando hemos tenido algún conflicto. Recordemos qué situaciones nos han hecho tener estos sentimientos. Hay veces que nos dejamos llevar por lo que sentimos en esos momentos, lo cual nos impide poder pensar de manera objetiva. Por eso, es que primero debemos aprender a reconocer los sentimientos que tenemos y a la vez identificar qué es lo que los provoca. Para reflexionar sobre lo que hemos abordado, recuerden un conflicto que hayan vivido recientemente y escriban en un cuadro como el siguiente las actitudes y acciones que se hicieron presentes e identifiquen la relación que tuvieron con la solución del conflicto. Como podemos advertir, nuestras emociones exaltadas nos hacen tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. Por eso existe un dicho que sugiere: nunca tomes una decisión cuando estás enojado y no prometas algo cuando estás feliz, ya que los sentimientos a veces nublan nuestra claridad y comprensión de las situaciones que se desarrollan a nuestro alrededor. Destaquemos en este tema que los conflictos son situaciones que se presentan a lo largo de nuestra vida. Todas las personas nos hemos encontrado con ellos.
A veces los hemos resuelto de manera satisfactoria y en otras ocasiones han sido procesos dolorosos en los que nos alejamos de las personas por tomar actitudes erróneas o por decir cosas que lastiman. Esto debe evitarse. Por ello, nos conviene aprender a solucionarlo siempre, buscando el diálogo como recurso, ya que es mejor conservar una postura abierta y empática hacia los intereses de las partes, cuidando nuestros derechos e integridad, pero sin pasar por encima de los derechos e integridad de las demás personas. Ahora les invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas y a realizar una breve actividad. ¿Ustedes han tenido un conflicto? ¿Con quién fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo se sintieron ante esta situación? ¿Cómo creen que se sintió la otra persona? Reservemos la respuesta de estas preguntas. Posteriormente las ocuparemos. Ahora vamos a ver qué pasos podemos seguir para solucionar los conflictos. Reconocer que hay un conflicto. 2. Analizar las causas. 3. Consultar la opinión de las partes involucradas. 4. Generar posibles alternativas de solución ocupando el diálogo. 5. Elección de la alternativa viable para ambas partes. Ojo, si llegara a existir mayor incomodidad o tensión que no ayuda a resolver el conflicto, se puede pedir la ayuda de una persona mediadora, la cual debe ser imparcial y también puede fungir como árbitro de la situación. Para ejemplificar mejor esto, les invito a ver y escuchar el siguiente video. A diario, un grupo de adolescentes se reúne en esta cancha deportiva. Ocupan la mayor parte del espacio, impidiendo que niños más pequeños puedan jugar libremente, sin el riesgo de ser empujados, golpeados o asustados. Los pequeños han optado por mantenerse a un lado y algunos hasta han dejado de jugar. ¿Qué hacer si no se alcanza un acuerdo en un conflicto? ¿Qué puede hacer un mediador para lograr un acuerdo? Cuando nos enfrentamos a un conflicto, una vía para resolverlo es que todos los involucrados expresen sus intereses, así como que sean escuchados y considerados. Sin embargo, en ocasiones esto no basta, y debe recurrirse a un tercero que guíe una estrategia de solución. La mediación es la participación de una persona ajena al desacuerdo que ayuda a los involucrados a identificar las diferencias, resolverlas y establecer los medios para llegar a un acuerdo. Es útil cuando las partes en conflicto son incapaces de encontrar una solución debido a una ruptura en la comunicación, a que tienen desconfianza o a diversos intereses. Este proceso solo se establece cuando todas las personas o los grupos aceptan voluntariamente la intervención de una persona externa. En este conflicto, los involucrados no han encontrado una solución en la que todos puedan utilizar con libertad el espacio para divertirse, así que aceptan que un mediador les ayude a resolverlo. El mediador interviene para conducir de manera neutral la comunicación entre los involucrados en un conflicto. Por tanto, no se muestra a favor o en contra de alguno. Su participación consiste en explicar a cada una de las partes que la mediación es necesaria. Les propone un compromiso para alcanzar un acuerdo negociado. Guía una crónica de los hechos que generaron el conflicto, escucha y hace escuchar a las partes los diferentes intereses que se presentan. Atiende las propuestas de solución. Plantea alternativas que sean aceptables para las partes. Declara un acuerdo solo si éste ha sido aceptado por los involucrados. Y establece acciones para dar seguimiento al acuerdo. Con la intervención de un mediador, tanto los adolescentes que usaban bicicletas y patinetas, como los niños y sus acompañantes, pueden reconocer los intereses y puntos de vista de los otros. De esta manera, es posible que lleguen a un acuerdo que favorezca a ambas partes y les permita disfrutar del espacio público. Con la mediación, el diálogo es una posibilidad de vínculo en el que los involucrados se reconocen como pares en igualdad de derechos,
y por tanto en una relación de equidad. Además, en este proceso aceptan y reconocen la intervención del mediador para guiar y construir una solución mutuamente aceptada. También tienen la disposición de participar y llevar a cabo los acuerdos. Todos somos capaces de establecer relaciones no violentas en nuestros espacios de convivencia, por ejemplo, el hogar, la escuela y la comunidad, así como de intervenir en igualdad de circunstancias para resolver situaciones problemáticas. A partir de esta reflexión, ¿qué hacen para resolver los desacuerdos con sus compañeros, familiares y vecinos? ¿En qué conflictos les serviría aplicar los principios de la mediación para solucionarlos? Como apreciamos en el video, debemos buscar la manera de solucionar nuestros conflictos a través de la mediación. Las soluciones que alcancemos por la mediación deberán ser justas para ambas partes. De otra manera, el conflicto puede resurgir en otro momento. Además, ambas partes deben estar de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no existe el interés de ambas partes para solucionarlo? En tales casos, es importante propiciar la empatía. Si una de las partes carece de voluntad para solucionarlo, el conflicto, dependiendo del motivo y la manera en que se presenta tal resistencia, sería conveniente acudir a una persona que pueda mediar la situación. La mediación se puede dar por parte de una persona interesada o por alguien en quien las partes reconozcan autoridad. Si el conflicto llega a instancias legales, es importante resolverlo por esas vías. En algunos casos, se pueden buscar formas alternas de solución. Debemos evitar que se llegue a las fases de violencia. Hay momentos en los conflictos en que las situaciones parecen insalvables. Se trata de ocasiones en las que cada quien va a proteger su objetivo. Esto se puede observar en 4 fases. Número 1. Competencia. Yo gano, tú pierdes. 2. Evasión. Yo pierdo, tú pierdes. 3. Compromiso. Yo gano, tú ganas. 4. Sumisión o acomodo. Yo pierdo, tú ganas. En este caso, la persona deja que la otra parte gane para llegar a la solución del conflicto. Para profundizar sobre esto último, les invito a atender el siguiente video. Tomen nota de lo que consideren importante. Es mejor que el contenedor de basura se coloque en la calle detrás del parque. Claro, en la nuestra juegan los niños y los perros podrían sacarla. Sí, que se ubique allá, lejos de nuestras casas. No me parece adecuado que el contenedor se ponga aquí. Es un espacio por el que transitan muchas personas. Además está muy cerca de nuestros hogares. ¿Qué hacer en un conflicto? ¿Cómo se construye un acuerdo? En las relaciones sociales y de convivencia es común que se presenten conflictos. En nuestra familia, la escuela, los espacios laborales y comunitarios, e incluso entre los gobiernos de países vecinos, no siempre se está de acuerdo en todo y con todos. Un conflicto se entiende como una relación entre 2 o más personas con necesidades, intereses o metas que se consideran diferentes. Pero también es una oportunidad para resolver situaciones de tensión y desacuerdo, escuchar otros puntos de vista, actuar con empatía o mejorar las habilidades comunicativas. Además, por medio de él, se aprende a negociar soluciones, buscar acuerdos y concretar acciones para resolver diferencias. No podemos tenerlo de este lado porque nuestros hijos juegan ahí. También para nosotros es un problema porque obstruye el paso. Y ni hablar del mal olor. Los conflictos se originan por el desacuerdo entre 2 partes o más. Las causas dependen del contexto, pero las más frecuentes son la percepción de metas incompatibles, el sentimiento de injusticia, así como la falta de comunicación y de participación en la toma de decisiones. Surgen como un primer indicio de tensión, conocido como preconflicto, que dispara conductas de confrontación entre los involucrados. Cada parte deja de ver su postura, pero también puede desencadenar una crisis que en algunos casos suele llegar a la violencia. Para evitar que el conflicto se profundice, se requieren estrategias como la negociación o conciliación
para alcanzar la resolución. La negociación es un proceso de escucha y diálogo. No implica que siempre se esté de acuerdo, sino que las personas expresen su punto de vista para saber cómo sus acciones o intereses afectan a los demás. Si están en una situación de conflicto, lo primero que deben hacer es identificar y definir con los involucrados las posiciones o los intereses de cada uno. Al construir un acuerdo, eviten menospreciar u ofender a los involucrados. Escuchen la posición y el interés de todos y comuniquen los suyos de manera clara. Luego, propongan alternativas para solucionarlo. Por ejemplo, ¿qué necesitan para llegar a un acuerdo? Después, evalúen cada alternativa para saber cómo afecta y beneficia a las partes. Por último, decidan cuál es la solución más adecuada y pónganla en práctica una vez que la consensúen. Si consideramos sus puntos de vista y los nuestros, sin duda este lugar es el adecuado para dejar el contenedor. Se ubica a la misma distancia de sus hogares y de los nuestros. Y no afecta las actividades diarias. Si se encuentran en conflicto con otros compañeros de la escuela, por ejemplo, para usar un aula en el mismo horario, ¿cómo aplicarían el procedimiento anterior para resolver el problema? Si surgiera un conflicto por esa situación, ¿cuáles de las acciones o estrategias les serían útiles para resolverlo de manera negociada? ¿En qué tipo de conflicto escolar podrían aplicar las estrategias anteriores? Como pudimos notar, los conflictos son una oportunidad para relacionarlos con las y los demás y a la vez poder conocer más a fondo a las personas. Los conflictos permiten solucionar lo que esté a nuestro alcance, partiendo del diálogo y ocupando la negociación para llegar a acuerdos. En muchos momentos de nuestra vida escolar, nos hemos encontrado con situaciones hostiles que no nos ayudan a tener una convivencia armónica con las y los demás, y podemos caer en provocaciones y hostilidades. Esto nos hace reaccionar de una manera impulsiva y, en muchos momentos, agresiva. Para prevenir los impulsos violentos, podemos alejarnos del lugar o tomar distancia de la situación para poder calmarnos y cuando estemos en tranquilidad podamos solucionar el conflicto de forma objetiva, sin que nuestros impulsos nos ganen. A continuación, vamos a leer y escuchar la siguiente noticia. Hicieron lápices con aroma para alumna disminuida visual. Fue en la escuela Brigadier Estanislao López de Las Petacas, Santa Fe. Los alumnos los fabricaron para que su compañera Catalina pudiera identificar colores. Los alumnos de la Escuela Medina número 337, Brigadier Estanislao López de Las Petacas, se hicieron una pregunta a lo largo de todo el 2019. ¿Existe una alternativa al alcance de los recursos de los alumnos que mejore la calidad escolar de Catalina? Catalina es una niña de 7 años que fue diagnosticada con glaucoma y cataratas hereditarias. Ella no puede ver bien y no hay nada en el mundo que le guste más que pintar. Entonces, sus compañeros comenzaron a idear un proyecto que finalmente se llamó El aroma de los colores. Con minas extraídas de los lápices donados por el pueblo y papel de diario, los chicos crearon una serie de 12 lápices a los que les colocaron esencias con olores que representaran el color de cada uno. Previo a fabricarlos, los propios chicos entrevistaron a Catalina y le preguntaron con qué aroma suele identificar cada color. El rosa con el chicle, el amarillo con pera, el marrón claro con almendras y el negro con chocolates, y así con los 12 colores que le entregaron. Le hicimos una entrevista y le íbamos preguntando con qué color lo asociaba. Nos imaginábamos que el rojo sería con la fresa, pero lo asoció con la manzana. Su mamá nos contó que es porque ella come mucha manzana. Ella lo asoció con su vida cotidiana, dijo a Cadena 3 Isaías Giuliani, uno de los alumnos que participó en el proyecto. El proyecto fue tan exitoso que llegó a la Feria de Ciencias Eureka de Santa Fe y posiblemente compitan a nivel nacional.
Lo hicimos para ayudarla, porque le gusta mucho pintar y queremos incluir y facilitar su trabajo, le regalamos una caja. Y esta sería bueno que otros lo hagan para que ayuden a otros chicos, expresó Valentín Ortega, otro de los chicos. Analicemos la situación a partir de las siguientes preguntas. ¿Era este un conflicto? ¿Les tocaba a las y los compañeros intervenir? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cambios o transformaciones hicieron estos jóvenes? ¿Qué consecuencias creen que tuvieron sus decisiones? Sabemos que dentro de la sociedad existen conflictos que surgen a partir de una necesidad social, como en el caso que acabamos de revisar. Surge una problemática y se busca una solución. En la actualidad, existen diferentes conflictos de tipo social o personal que debemos enfrentar. Algunos ejemplos son los conflictos asociados a la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el estrés o ansiedad, que se han enfatizado con el confinamiento de varias personas en un mismo espacio físico, ocasionados por el COVID-19. Por ello resulta importante aprender a resolver conflictos poniendo en práctica la cultura de paz, asumiendo el diálogo, la empatía y la negociación como criterios para resolver conflictos en casa o en los diversos ámbitos donde nos desarrollamos. Estamos por terminar, así que recapitulemos. Explicamos las fases del conflicto, los pasos para resolverlo y la manera en que las demás personas nos pueden ayudar, sin necesidad de acudir a la violencia. Reconocimos en qué momentos podemos resolver un conflicto, de qué manera y lo que podemos hacer si una de las partes no quisiera resolverlo. Retomando la actividad en la que recordaron un conflicto vivido, reflexionen sobre cómo lo podrían solucionar, ocupando lo que hemos recién aprendido. ¿Cambiarían la forma en que lo solucionaron? ¿Cómo lo cambiarían o qué harían diferente? ¿Por qué? Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de los conflictos y su solución no violenta. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende Casa 3. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.